Es máster en Ciencias de Información, es profesor universitario, titulado en Dirección de Empresas, en fin, creo que es un académico, una persona que tiene una formación académica y su profesión se dedica a eso. ¿Por qué está aquí? Creo recordar que entró a través de un trabajo sobre la intuición y se encontró con un mundo bastante interesante. Ya ha publicado un primer libro, se titula Comunicación entre vivos y muertos. Creo que está trabajando en el segundo libro de una trilogía que ya os aseguro que es súper interesante. No voy a extenderme. Le presento a Luis Pastor y él nos va a hablar de comunicación entre vivos y muertos. Muchísimas gracias a todos. Antes que nadie, llamar a la Asociación Espírita Fraternidad Humana por haberme invitado a estar esta mañana con vosotros. Tengo un respeto absoluto por la gente que habéis estado trabajando y lleváis trabajando 150 años. Yo creía que eres los únicos de España, pero no ser los únicos de toda Europa. O sea que incluso ni siquiera en Francia han seguido ese hilo que dejó en su momento René Kardec de pensamiento. También quiero dar las gracias a David y a Mauro, que me han encantado sus conferencias y he aprendido un montón de cosas que es algo que veremos esta mañana aquí. Yo, básicamente, como decía José, yo soy un profesor. Soy un profesor que se encontró, entre sus investigaciones de temas de comunicación, se encontró un día investigando las supuestas comunicaciones entre fallecidos y entre vivos. Os tengo que avisar de algunas cosas. Yo no he tenido ningún tipo de comunicación con fallecidos. Con lo cual, empecé este tipo de investigación y me sentía casi agradecido de no haberla tenido, porque eso me permitía no tener un sesgo, ¿no? Conozco otros compañeros, otras compañeras que investigan este tipo de cuestiones y que el hecho de haber tenido algún tipo de comunicación hace que ya no puedan no creer. Porque eso te marca la vida. Y en mi caso la investigación empezó sin ese sesgo. Después de 8 años, y llevo 8 años dedicado a la investigación más larga que he hecho nunca en mi vida y que probablemente haré, porque es una investigación que mucho me temo que voy a seguir llevándola todo el tiempo que pueda estar aquí con vosotros, me ha llevado a aprender muchas cosas, algunas de las cuales os quiero contar yo esta mañana aquí. De hecho, la parte fundamental de las cosas que os quiero contar son las que aparecieron en los primeros años de la investigación. Porque claro, como profesor universitario, lo primero que quería saber es si eso existía, y si existía, cómo, ¿no? Los profesores, al final los investigadores intentamos determinar primero los hechos, los elementos objetivos, y luego intentamos darles explicaciones. Todos sabemos que las explicaciones que hacemos los investigadores, los universitarios, son soluciones parciales a problemas complejos. Siempre es así. La ciencia avanza con soluciones parciales que luego se van validando durante el tiempo o que se van refutando. No hay ninguna verdad absoluta en el conocimiento, porque al final siempre va a haber gente que va a saber más. Yo me estoy encontrando ahora, os hago un pequeño spoiler del final de la conferencia. Me estoy encontrando ahora que investigo incluso este tipo de comunicaciones a lo largo de la historia que se me han caído muchos prejuicios. No sé si los tenéis vosotros también, pero muchos prejuicios en el sentido de que las mujeres y los hombres que nos precedieron en el siglo V a.C., coetáneos al tiempo de Jesús, gentes que vivieron hace 10 siglos, 12 siglos, en una especie de arrogancia, si queréis, académica de conocimiento, visto desde hoy, nos parecen que, bueno, sabían cosas, pero no eran tan buenos como nosotros. Y de investigar este tipo de cuestiones, os aseguro que lo único que nos distingue de ellos es que para según qué cosas tenemos más capacidad técnica. Hemos avanzado técnicamente, pero os aseguro que veréis casos que incluso historiadores se sorprenden de decir, ¿cómo pueden ser tan listos? Os aseguro que, evidentemente,
había gente maravillosa, inteligentísima y que con los medios técnicos que tenemos hoy seguramente habrían descubierto cosas que ni siquiera nosotros hoy somos capaces de ver y que están delante de nuestros ojos. Bueno, esta es la pequeña aventura de los próximos 40 minutos que voy a estar con vosotros y os voy a explicar, si os parece bien, las primeras cosas que encontré y luego os voy a explicar los últimos minutitos en dónde estoy metido, porque como decía José, esta es una investigación fascinante. He comentado muchas veces a la gente que me quiera escuchar que es que yo investigo desde distintos ámbitos. Soy un profesor de comunicación, investigo temas de educación también. Una vez te pones a investigar este tipo de cuestiones, las demás te parecen demasiado fáciles, demasiado frívolas. Y no lo son, porque son nuestra realidad social, son muy interesantes. Pero esto responde a las grandes preguntas. Entonces, uno sabe que va a dedicar toda su vida a llegar a nada. Es posible. Es más que posible, es probable. Voy a dedicar el resto de los años de mi vida a investigar algo que me va a llevar a nada. Ni siquiera a la gloria académica, porque ya mis compañeros me toman ya por medio loco. O sea que... pero tiene ese hechizo del conocimiento que sabes que una vez cuando empiezas a investigar eso, no puedes dejarlo de investigar. Saben también que los investigadores habitualmente tomamos decisiones de investigar un tipo de cuestiones u otras, o porque el mercado nos lo paga mejor, o porque creemos y sabemos que vamos a encontrar soluciones, porque a ningún investigador le gusta dedicar la corta vida que tenemos a llegar a nada. Pero esta investigación tiene este tipo de cosas, con lo cual el tiempo lo dedicaremos a estas cuestiones. Muchísimas gracias. Mirad, vamos a ver si... José, ¿me pones el otro, por favor? De PDF. Este es el PowerPoint. Necesito el PDF primero, si no te parece mal. ¿Qué salta? ¿Salta? ¿Qué quiere decir? Que lo abro. Sí. Ah, bueno. Es muy interesante. Chicos, ponedlo fácil, ¿no? Os aseguramos que lo hemos probado esta mañana, si no 5 veces, 6. Vamos a probarlo una última vez y si no, quiere decir que no hay que hacerlo con el PDF. Está claro. Vamos a probarlo. Es maravilloso. Los mensajes están en todas partes, a veces no sabemos leerlos. No va, sí, bueno. Perfecto, eso quiere decir que evidentemente no hay que hacerlo con el Sí, no, lo que te iba a decir. Sí, no te preocupes. Bueno, pues entonces lo hacemos así. Es que maravilloso. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Bueno, sí, es que tiene que ser así. Me están diciendo que tiene que ser así. Fijaos, la primera de las preguntas que un investigador se hace con esto es: ¿qué investigo? O sea, ¿me siento impelido a investigar eso? Vale, esta es la segunda parte. Eso quiere decir que lo que os tengo que explicar es esto. Pero voy a explicar lo otro porque si no, no se va a entender esto. Claro, está así. La primera pregunta que nos hace es: ¿qué investigo? ¿Dónde corto? ¿Qué experiencias recojo? ¿Qué experiencias rechazo? Entonces yo tomé algunas decisiones. Primera, lo vamos a hacer rápido porque parece que hay que centrarse en esto. La primera de ellas, no investigo casos en los que las personas han ido a buscar un medio. Y por eso cuando me encontré muy al principio de salir el libro con John, con José y todo el equipo, me dijeron: Luis, ¿no has hablado de esto? No, porque el sesgo de investigación decía, claro, si tú vas a buscar un medium para recuperar la comunicación de la persona fallecida, es que ya crees que la vas a encontrar, porque si no, no vas. Entonces a mí me interesaba ver desde un punto de vista más neutro qué podía estar pasando con eso, con lo cual solo recuperé casos en los que es el propio fallecido el que parece que se presenta en la vida del testigo. Y el testigo puede estar lavando los platos, colgando los calcetines o conduciendo un coche, pero se le presenta. Me parecía más interesante porque no hay esa voluntad de buscar al otro. Y luego establecí otra pequeña limitación, que la limitación era solo aquellos casos en los que el testigo dice que ha tenido un tipo de comunicación a través de alguno de los 5 sentidos. Con lo cual obvié el tema de los sueños. Que me diréis: hombre, Luis, pero ¿cómo lo obvias? Lo obvié porque los académicos no sabemos todavía lo que son los sueños. Imaginaos que yo me meto en ese berenjenal a explicar las informaciones que llegan de los sueños. Entonces ya no solo me echan de la universidad, me echan del país.
Entonces era como más complicado, ¿no? Entonces, oye, vamos a intentar centrarnos en aquellas comunicaciones cuyos emisores parece ser que son los difuntos y que los receptores los han testimoniado a través de la visión, a través del oído, a través del tacto. Vamos a ver qué pasa con eso. Vale. Teníamos ya un sesgo hecho, ¿no? Teníamos ya la cosa más acotadita. Y me encontré con cosas. Me encontré de entrada con el alcance del fenómeno, porque uno puede plantearse y decir, oye, esto le pasa a poca gente, porque de hecho, cuando nos encontramos por Navidad, no nos contamos estas cosas en la mesa. Ni siquiera nos cuñamos, ¿no? No nos las contamos en el trabajo. Con lo cual, uno puede tener la percepción de que esto es una cosa que pasa muy pocas veces. Pero claro, si una cosa pasa pocas veces, desde un punto de vista de investigación, es menos interesante que si pasa muchas veces, ¿no? La medicina está investigando grandes causas de mortalidad de la sociedad de hoy, y por eso las enfermedades minoritarias, pobres, pues quedan como un poco desguarnecidas desde un punto de vista de la cura. Bueno, pues cuando uno empieza a investigar eso, se da cuenta que los estudios hechos en los últimos 100 años indican que posiblemente entre un 20 y un 30% de la población humana tiene este tipo de experiencias. Bueno, un 20% de la población humana, un 30% de la población humana es una barbaridad. Quiere decir eso, que efectivamente le pasa a muchas personas. Otra cuestión interesante era, Luis, ¿qué haces? ¿Te pones a buscar tus casos? Que nadie te los va a contar. Porque en aquel momento, ahora igual un poquito más, pero en aquel momento nadie se esperaba que una persona como yo, que investigaba otro tema de comunicación social o de comunicaciones políticas, se pusiera estos berenjenales, con lo cual era complicado. Y decidí que iba a utilizar fuentes secundarias, es decir, otros investigadores, otras investigadoras que antes que yo habían hecho el acopio de testimonios y que a mí, por su manera de trabajar, me parecía que eran significativos, los incorporé como la base teórica, la base documental sobre la que yo iba a centrar todos los estudios. Y así lo hice. La cuestión, y os lo digo también haciendo otro pequeño spoiler de lo que terminaremos, de lo que parece que quieren que expliquemos de verdad, es que hay mucho de punto de vista en todo eso. Nos hemos acostumbrado a mirar el mundo de una cierta manera, y hay mensajes que nos pasan, y como miramos desde un punto de vista determinado, no los vemos desde otro punto de vista. Y en cambio hay muchas informaciones que están ahí. Digo eso ¿por qué? Porque estos casos que yo he estado analizando, centenares de ellos, tal vez millares de casos, han pasado por delante de otros investigadores, compañeros nuestros. Yo en estos casos lo que intenté rescatar era cuáles eran los elementos que de una manera más reiterativa aparecían. Y me di cuenta que había 5 elementos de esas comunicaciones, que yo siempre he llamado supuestas comunicaciones, cada vez le quito más el adjetivo a estas cosas, de estas comunicaciones con fallecidos hay 5 elementos en los que parece que el emisor aparece de una manera reiterada. Una de ellas es interesantísima, que en las comunicaciones con fallecidos la persona que aparece tal cual era en vida. Eso históricamente ha generado muchos debates, ¿no? Tal cual era en vida significa vestido como habitualmente vestía, comportándose como habitualmente se comportaba, en el caso en que haya algún tipo de comunicación que haya dejado ese tipo de rastro, ¿no? Porque hay algunas que son ultra breves, que ese es otro elemento que os voy a comentar. Entonces, bueno, ha habido muchísimos debates, incluso la Sociedad para la Investigación Psíquica, sabéis que se hizo a finales del siglo XIX en Inglaterra. En aquel momento estos estudios eran estudios que pasaban por el centro de la academia, estaban implicadas personas de distintos ámbitos de un nivel académico altísimo. Ahora realmente tenemos que hacer un poco los marjales de la historia. En aquel momento no era así, pues muchos de estos elementos que os estoy explicando, el fallecido aparece tal cual era en vida, generaban unos debates alucinantes. ¿Cómo puede ser que haya vestidos fantasmas también? Pero qué locura, ¿no? Básicamente, mi interpretación de eso es que hay una identidad que se mantiene, hay una identificación, hay como una pista al testigo para que sepa quién es la persona que está comunicando. Si yo me comunico siempre con los pañuelitos que llevo, dicen, hombre, soy pastor. Entonces, la lógica es más una cuestión de identificación del otro, porque, segundo elemento, son contactos, comunicaciones ultra breves. Ultra breves.
Cuando uno lee a Homero, que ve a los fantasmas antes de la guerra de Troya y están ahí explicándose la vida, dices, Homero, se te ha ido la mano, ¿no? Es decir, lo has teatralizado, es normal, son cosas que pasan. Son habitualmente comunicaciones ultra rápidas. Tercer elemento, resulta que muchas veces cuando aparecen los difuntos, aparece con ellos luz. Una luz corporal, pericorporal, ambiental. Yo esto cada vez que me encuentro cosas de estas, afortunadamente, estar en la universidad me permite tener a mi disposición buenos amigos desde la física, la historia, la arqueología, la genética y tal, y les pregunto cosas, porque les pregunto todo lo que no sé, porque esto es un trabajo, lo veremos ahora, es un trabajo que requiere un acompañamiento desde muchos ámbitos del conocimiento, desde muchos focos de la academia, ¿no? Y en su momento fui a hablar con el filósofo David Joe, que es físico también, y me dijo, Luis, no tiene sentido. Esta luz que aparece, que además es una luz blanca, una luz clara, una luz no deslumbrante, no tiene sentido desde un punto de vista de la información física, porque la luz blanca es la menos informativa de todas. Entonces me volví para casa, nos pasa, o sea, yo voy sondeando 1000 caminos y algunos caminos tienen más o menos salidas, intuyo que tienen más o menos salidas, otros caminos no tienen salida. Identidad, contactos ultra breves, aparición de luz en muchos casos. Cuarto elemento, que aparece muchísimos más, el estado no siempre es corpóreo. A diferencia del caso que contaba Mauro, que también hay muchos casos de estos, donde el fallecido se muestra corpóreamente, hay muchos casos en los que tiene una entidad gaseosa, una entidad no sólida. ¿No? Esta lógica que se nos ve de los arquetipos, ¿no? Pues parece que hay algo de eso, una no corporeidad. Y el último elemento que me parece muy interesante también comentar con vosotros es cuando entre las personas que tienen esta comunicación en vida encarnada, hubo amor, hubo vínculo, es más fácil que haya mensaje. Porque hay muchos casos de contacto, pero no había habido vínculo previamente, tampoco hay mensaje. Que desde un punto de vista de una cierta lógica social, pues entra dentro de los cánones, ¿no? Yo no te conozco de nada, no te digo nada. Yo tengo una relación contigo, pues no. Hay cosas de estas que dices, bueno, parece que tienen una cierta digamos, repercusión respecto a lo que pasa habitualmente. Estos son los 5 elementos que me he ido encontrando en los centenares, miles de casos que se repiten más. Hay algunos también respecto al receptor. Respecto al receptor, básicamente, hay uno que a mí me fascinó en los primeros meses del año 2014, cuando empezaba con todo esto, y es que las personas que tienen este tipo de experiencia no dudan de que es real. Y ahora ya me he encontrado casos, porque ahora ya la gente sabe que me dedico también a esto, y me envían testimonios, y me he encontrado testimonios de científicos que me dicen, no puede haber nadie más racional que yo, menos dado a cualquier tipo de fabulación no física. Me ha pasado y no tengo duda de que es real. O sea, que hay una percepción por parte del receptor. Yo hablo al final de emisores, receptores, mensajes, porque yo vengo de ese mundo, vengo del mundo de la comunicación. Y me parece muy interesante, la comunicación es la argamasa que nos une a todos, ¿no? Entonces, desde un punto de vista del receptor nos encontramos ahí. No tengo ninguna duda. En muchos casos también, desde un punto de vista del receptor, te dicen, en el momento en que tuve el contacto, esos breves segundos en los que tuve el contacto, tuve una percepción como si el mundo se parara. Como si hubiera... No me gusta utilizar estas expresiones porque como no puedo todavía justificarlas, pero como si hubiera más de un plano a la vez, ¿no? Como si estuviera por un lado mi niño dando gritos porque quiere más nocilla y yo estoy centrado en esto y lo estoy viviendo de otra manera. Y la tercera cosa que descubrí estos primeros años de investigación es cómo eran los mensajes. Y esto realmente os aseguro que yo que me he empapado y me sigo empapando de toda la bibliografía y todo lo que han dicho otros compañeros en todo el mundo de estos temas, no se había trabajado demasiado. El tipo de mensajes que se trasladaban entre fallecidos y entre vivos. Y a mí me sorprendió porque aparecían como 5 mensajes en orden de prelación, os lo voy a contar. Es decir, el primero que os voy a contar es el que más, y luego pues los otros en porcentajes menores, pero aparecen.
que me parecen significativos todos. El primero de ellos, como nos apuntaba Mauro con el libro de Benítez, es estoy bien. Estoy bien. Entonces, claro, los críticos a este tipo de investigaciones, compañeros críticos a este tipo de investigaciones, dicen, oye, vamos a ver, estás en otro lado, y lo único que dices es estoy bien. A eso no digas nada. Y eso es así, os podría citar artículos en revistas, digamos, de prestigio, donde básicamente dicen, hombre, esto informativamente cero. Claro, pero vuelve a ser una cuestión de punto de vista. Lo coge alguien que viene del mundo de la comunicación y cuando instalo esto estoy bien en la mesa de autopsias, me doy cuenta que este estoy bien es alucinante. Porque en dos palabras nos están diciendo dos cosas altamente informativas. La primera, estoy. No está previsto que estés. Es que a veces suelen analizar un poquito más las cosas. Estoy. Alucinante. Teoría de cibernética de la información. 0-1, esto es 1. Porque no se espera que estés. Y la segunda, bien. Ya nos gustaría, ¿no?, imaginar que esto va a ser así. Pero las dos palabras son tremendamente significativas. Las dos. Luego hay 4 mensajes más. Uno que me parece fascinante. Estoy en un lugar. No tengo solución a esto, ¿eh? O sea, yo os cuento lo que me encontré en el sustrato del análisis de todos estos casos y ahora llevo los últimos 5 años cogiendo cada una de estas cosas e intentar encontrarle sentido. Que algunas de ellas empiezan a tener alguna posible hipótesis. Luego ya veremos cómo sacamos esta grande, pero estoy en un lugar. La tercera es interesantísima. Estoy a tu lado, ahora y en adelante. Fijaos que hay muchas de estas cosas que sentís con la cabeza, porque cuando lo analizas en los testimonios aparece, pero es que nos ha aparecido antes en otros momentos, en otras culturas, y les hemos hecho un caso relativo, ¿no? Nos situamos dentro de la lógica del pensamiento religioso, ¿no?, pensamiento filosófico, y seguramente tiene mucho que ver con el pensamiento religioso y el pensamiento filosófico, pero es posible que también tenga que ver con experiencias reales de seres humanos como nosotros que lo han vivido ahora o que lo han podido vivir antes. Estoy bien, estoy en un lugar, estoy a tu lado aquí y ahora. Me dejan comunicar. O hay un momento que dicen, ya no puedo comunicar más. O sea, jefes en todas partes. Es así. Pero son mensajes que aparecen continuamente, ¿no?, y que sorprenden cualquiera de ellos. Ninguno de ellos es esperado. Ninguno de ellos es absolutamente esperado. Bueno, pues esto es lo que me encontré en los primeros años de la investigación y me permitió establecer una cuestión que yo llamé los hechos. Los hechos son estos. No tengo por qué pensar que las personas que están haciendo este tipo de testimonios están mintiendo. Entre otras cosas porque los compañeros, los investigadores de los que he recuperado esos casos, me merecían, no he recuperado de todos, pero los que los he recuperado me merecían un cierto crédito, un total crédito por el proceso de recuperación. Hay una cosa que siempre ha preocupado a las personas que han recuperado este tipo de testimonios desde 1882, cuando se creó la Society, hasta ahora, y es que las personas que nos cuentan estas cosas no estén sanas mentalmente. Y es una de las cosas que se procura más en los procesos de recuperación de información, que estén sanas mentalmente para que no estés incorporando aquí algún tipo de delirio, ¿no? Que eso también me lo han preguntado y eso en todo caso se podría explicar más adelante también. Bueno, pues estos son lo que para mí podríamos establecer como hechos. Estos hechos suceden. Entonces, la siguiente reflexión que yo me hice es, vamos a ver, estos hechos han sucedido a lo largo de la historia. Porque cuando empecé a hablar con historiadores, me dijeron, mira Luis, el hecho de imaginar comunicaciones con muertos es propio del ser humano. Y en cada uno de los momentos de la historia hemos imaginado este contacto, esta comunicación con nuestros fallecidos
distinta en función de los elementos culturales de cada momento. Incluso en un mismo momento en función de los elementos culturales de cada comunidad. Lo estamos imaginando, lo estamos proyectando. Y a mí esa manifestación de mis compañeros historiadores me parecía tremendamente potente, ¿no? Es decir, ostras, vamos a ver si nos vamos a encontrar que efectivamente, si es un fenómeno que cambia en cada momento cultural, es que es más que probable que, en fin, porque tenemos ese elemento de carencia, nos estemos imaginando cosas. Pero, efecto contrario, si resulta que hay elementos que se mantienen estables a lo largo del tiempo y de las culturas, si hay elementos que se mantienen estables, la teoría de que es una invención con carácter cultural se degrada y entonces nos quedaría que es o una proyección de especie, que hacemos como igual que como especie nos da miedo más la oscuridad que la luz, seguramente por nuestra propia evolución de la molécula, etcétera, etcétera. Podría ser una especulación de especie, que no es cultural ya, o podría estar retratando algún tipo de realidad que nos ha pasado inadvertida porque no hemos querido poner los ojos sobre eso. Entonces, esto es lo que parece que tenía que explicaros esta mañana aquí a vosotros. Vamos a por ello. ¿Por dónde voy? Pues fijaos, voy por dos sitios. El primero de ellos, por el que os explicaba. Esto que nos he podido documentar durante los últimos 100 años ha pasado siempre, y si ha pasado siempre, ¿los elementos del patrón son estables? Y esto es una investigación histórica, una investigación que puede durar décadas. Pero vuelve a ser lo mismo. Ahora veréis, he recuperado algunas cosas que dicen compañeros historiadores que son interesantes. Fijaos, Jean-Claude Smith es un historiador francés que, entre otras cosas, tiene un libro maravilloso que os recomiendo, que se llama Los Revenants, o sea, los difuntos que vuelven, y que es un historiador de la Edad Media. ¿Vale? O sea que las cosas que nos cuenta han pasado hace más de 1000 años, ¿no? Unos 800 años. ¿No? Y como historiador, su punto de salida es este. Los muertos no tienen otra existencia que la que los vivos les imaginamos. Es normal que nos lo diga eso un historiador, está bien. Bueno, buenísimo, además, ¿eh? O sea, otro. Ronald Finucane. Ronald Finucane es un estadounidense que ha hecho seguramente el libro de compilación de apariciones de fantasmas, se lo llama Ghost, más interesante de los que me he encontrado yo. Es un resumen, no está en español, no está en catalán, pero es un resumen maravilloso de lo que ha pasado a lo largo de la historia. Y él te dice, en la primera página, en el primer párrafo, o en el segundo párrafo de la primera página, aunque fantasmas y apariciones puedan existir solo en las mentes de los testigos, teoría de Smith, el hecho de su existencia es una realidad social histórica. O sea, que aunque no sea verdad, que nosotros creamos que están entre nosotros es muy significativo, porque la comunidad, si creemos que somos nosotros y ellos, la comunidad para nosotros es nosotros y ellos. Y es lo mismo que le pregunté al historiador Gerard Horta, que además quería citar, porque es un experto absoluto en la filosofía espírita en Cataluña, y que tiene mucho sentido que los 150 años los estemos celebrando de la fraternidad humana hoy aquí, el día 1 de mayo, porque los espíritas fueron impulsores de la ilustración de las clases obreras en Cataluña. Es una cosa que a veces olvidamos. El 1 de mayo está también por eso, ¿no? Bueno, pues Gerard Horta me decía que a mí no me importa si hay o no. Yo entiendo que si consideramos que somos una comunidad, es que lo somos, ya está. Pero a mí, como investigador, sí que me importa. Yo necesito saber, yo quiero saber para poderoslo explicar si realmente esa realidad existe o no. He cogido estas dos declaraciones de dos buenos historiadores porque cuando lees su obra y te ponen casos, te encuentras cosas como las siguientes. Estos señores que te dicen de entrada, esto no existe, aceptan en sus libros que el emisor extrañamente es el muerto. No es que los seres humanos hayamos ido a buscar a los muertos como en las novelas, no, no. Cuando ellos recogen casos, en el caso de Smith de la Edad Media, en el caso de Finucane, desde tiempo de los griegos, 2500 a.C., hasta ahora, se sorprenden y dicen, oye, nosotros pensábamos que esto iba a ser como el infierno de Dante, que baja Dante a ver qué encuentra. Y dice, no,
estamos encontrando en la literatura histórica que son ellos los que se presentan. Y no nos lo esperábamos. Y no solo eso, sino que a los testigos a los que se le presentan, ahora lo veremos, son gente que les merece una cierta notoriedad y que el fallecido, el difunto que se presenta como una persona normal. O sea, no es un semidios, no, estamos hablando de... Con lo cual, uno empieza a ver que los elementos históricos empiezan a coincidir con los elementos actuales. Y no solo eso, sino que hay un momento que los historiadores que han tomado la decisión volitiva en la página 1, párrafo 1, de que todo esto o no existe, o bueno, lo contemplamos desde un punto de vista historiográfico como un elemento social, porque no lo creemos, pero objetivamente eso no existe, te dicen cosas maravillosas como esta. Dice, ¿cómo comprende todas estas narraciones transportadas por los letrados de la Edad Media, porque muchas de ellas las recuperaban monjes, etcétera, etcétera, y te dicen ellos mismos, hombres religiosos, ciertamente, pero no particularmente crédulos? O sea, el hecho de estar guiados por una religión no los hace estultos, que afirman como si fuera normal lo que nos cuesta admitir, que hay muertos que han aparecido en pleno día a personas despiertas y perfectamente sanas de espíritu. O sea que cuando me estoy zambullendo en la realidad histórica, me estoy encontrando que los testimonios que vivimos ahora, o que nos contamos así a hurtadillas ahora, se han producido a lo largo de los tiempos. Y que las personas que los reportan no son unos locos que están fuera de lugar, sino que son en cada una de las sociedades las personas con más criterio que te cuentan este tipo de comunicaciones que se están produciendo de una manera muy normal como las reportadas en el último siglo. Y no solo eso, fijaos, estábamos viendo declaraciones del siglo XVI. Pregunta, dices, oye, ¿debe seguir pagando el propietario las anualidades convenidas si en su casa, si en el piso que tiene alquilado, le están apareciendo fantasmas? Es fuerte. Ahora veremos por qué tiro este hilo. Y te dice Pierre Leloyer, yo os voy a explicar también quién es Pierre Leloyer porque hay que también saberlo eso. Te dice Pierre Leloyer, que era consejero del Tribunal de Primera Instancia de los juzgados de Angers, te dice, oye, si hay miedo justo y legítimo a los espíritus que se aparecen en la casa, el inquilino quedará libre de los alquileres pedidos. Eso significa dos cosas. Una, solo se legisla aquello que pasa. La legislación española, catalana, europea, no está legislando cosas que no pasan. Si una lombriz te cuenta un chiste, no, eso no existe. Con lo cual no lo legislo. Si lo legislo, es que pasa. Y tengo una solución sobre eso. Con lo cual, fijaos que eran elementos que sí que estaban en el día a día y hace muchos siglos también. Tengo que deciros también que Pierre Leloyer no es un jurista cualquiera. Este señor escribió uno de los libros sobre espectros más importantes del siglo XVI, con lo cual él sabía por lo menos de qué iba todo eso. Pero en cualquier caso, fijaos que cuando entra en el ámbito de la jurisprudencia, nos encontramos que estamos hablando de elementos que son habituales. ¿Qué me quedo de todo eso? ¿Qué me quedo de todo eso? Pues mirad, del análisis histórico de los 5 elementos del patrón, puedo decir que muchos de ellos aparecen, pero solo hay uno de ellos que aparece siempre, que es la identidad del fallecido. La identidad que tenía en vida se reproduce en este tipo de comunicaciones. ¿Hay veces que aparece luz? Sí, ahora veremos. Hay veces que las comunicaciones son breves, estas casi siempre. Hay veces que hay contacto con mensaje, si hay vínculo previo también. Pero todas las veces lo que sí que hay es un elemento de reconocimiento, de identidad. Y me parece interesante que está apareciendo en estudios hechos a lo largo de los siglos y en muchas culturas distintas. Dos cosas quería explicaros antes de cerrar esto, y también quería terminar con algunos casos que os había traído
de las investigaciones que había hecho, para que veamos que son elementos, como os digo, súper habituales y súper comunes. Uno de ellos es lo que podríamos llamar eso de la metáfora explicativa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las cosas que no conocemos, para las cosas que no conocemos nosotros, seres humanos, en cualquiera de los momentos de la historia, intentamos explicarlas a partir de metáforas que nos remitan a cosas que sí que conocemos. Y ahí puede estar la clave de por qué no podemos avanzar más. Porque no nos imaginamos cosas inimaginables de una manera distinta a cómo vivimos las cosas que vivimos. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir, por ejemplo, que cuando, no sé si estáis familiarizados vosotros con la obra de un cardiólogo holandés que se llama Pim van Lommel. Pim van Lommel, veo muchas caras que asienten, es seguramente una de las personas que más saben sobre lo que se llaman experiencias cercanas a la muerte. Experiencias en las que se supone las personas fallecen y mientras están, según, esta es otra cosa interesante, según los parámetros en los que a principios del siglo XXI consideramos que alguien está fallecido, en ese momento en el que según nuestros parámetros técnicos alguien lo damos por fallecido, estas personas luego se recuperan, las resucitan, la ciencia médica de hoy permite recuperarlos y estas personas te cuentan todo lo que han vivido mientras supuestamente estaban fallecidos. Y en muchos casos, pues sí, te cuentan que, oye, no, es que yo os vi, me estabais operando el corazón, me habíais sacado no sé qué, tal, le dijiste a la enfermera, por favor, tráeme una gasa. Te lo cuentan todo, con pelos y señales. Los críticos dicen que si estuvieran muertos nunca volverían. Los médicos que viven estas cosas, alucinados, te dicen que, según los parámetros de nuestra ciencia de hoy, esa persona estaba técnicamente fallecida. Muy bien. Este señor, Pim van Lommel, os cuenta esta pequeña cosa para explicaros lo de la metáfora. Este señor, Pim van Lommel, te dice, esto pasa porque nuestra conciencia no está en el cerebro. Sabéis que la mayoría de nuestros compañeros científicos, neurocientíficos, están buscando la conciencia en el cerebro, ¿no? Como si buscas una linterna en una habitación y están girándolo todo, ¿no? Girando la ropa y tal, a ver si encuentran la conciencia ahí dentro. Yo intuyo que es posible que no, pero como no soy neurocientífico, hay que seguir investigando en el cerebro hasta la última de las células. Perfecto. Pim van Lommel dice que después de haber él estudiado estos casos de experiencias cercanas a la muerte, su explicación, su hipótesis es que la conciencia no está en el cerebro, no está en el cuerpo, sino que está, dice, en la nube. Y que nuestro cerebro se conecta en unidades de nanosegundos, con lo cual, cuando tu cuerpo desaparece, tu conciencia sigue en la nube. Podemos explicar esto y podemos incluso, y veo caras de asentimiento, decir, hombre, pues tiene su lógica, porque en nuestro mundo eso pasa. La información de nuestros ordenadores se conecta a una nube que llaman Internet y así esa explicación nos parece plausible. Si no existiera Internet y no tuviéramos la vivencia cada mañana de que la información de nuestro ordenador se conecta a la nube, si alguien explicara, oye, es que nuestro cerebro se conecta a la nube, dirás, ¿pero qué nube? Quiero insistir con eso, que las explicaciones a elementos complejos, desconocidos, que como seres humanos, como especie, no hemos resuelto nunca, están al hilo siempre de las metáforas que podamos explicar y que la gente compre, que la gente diga, ah, pues sí. No imaginamos nada que no hayamos vivido antes. Nuestros físicos teóricos hablan de un Big Bang, porque cuando hay una explosión, las partículas salen disparadas, y como ven que el universo se está moviendo y está, digamos, inflacionándose, dicen, no, si hay una inflación, hay una deflación, con lo cual hay una explosión. Vuelve a ser la misma metáfora. Una metáfora conocida permite explicaciones de cosas que no conocemos. Y eso es muy interesante, porque ahora arrimo el ascua a mi sardina, barro para casa, y os cuento qué me encuentro yo en muchos de los testimonios históricos. Me encuentro cosas como las siguientes: que los difuntos que aparecen en algunos momentos en la antigua Grecia tienen alas. Y Antonio, claro, si realmente yo lo analizo con los ojos del historiador,
y en la Edad Media tienen alas, y en el siglo XX no tienen alas, es que es una explicación cultural de cada momento. Ahora, seamos un poco más cucos. ¿Qué quiere decir que tienen alas? ¿Qué quiere decir que tienen alas? Quiere decir que flotan, que vuelan. ¿Cómo puedo yo utilizar como metáfora en el siglo V a.C. para que me entiendan qué metáfora utilizo yo para indicar que un cuerpo está flotando, es gaseoso, está volando? Pues le pongo alas. Como Kim Van Lommel le pone la conexión a la nube. Dices, oye Luis, lo único que haces es mirar las cosas distinto, y es cierto. Porque no debe haber tantos investigadores que se han zambullido en la historia con los ojos de desentrañar qué está pasando ahí. Se han zambullido en la historia con los ojos de explicar cómo era cada una de estas sociedades. O, por ejemplo, ¿cómo explicas tú que los difuntos en la Edad Media en su cuerpo tengan llamas? O que vayan por una vela, como si fueran a buscar en el libro para antes de dormir. Pues yo, con la lectura del patrón, digo, señores, los difuntos que en el siglo V a.C. ustedes les ponían alas para explicar a su público que volaban, que flotaban, lo que vienen a explicar es que flotan. Pero como no tienen imágenes de flotabilidad, porque en el siglo V a.C. en Europa no había imágenes de flotabilidad, ¿cómo te lo explico? Tengo que decirle que lleva alas. Y como en el siglo XV no teníamos imágenes de las luces LED o de las fosforescencias, pues teníamos que explicar que la gente estaba rodeada de llamas o que llevaba velas. Pero uno puede, y eso habría que trabajar mucho, uno puede querer ver, o uno puede ver en todo eso, que los elementos del patrón, explicados diferente culturalmente en cada momento, se mantienen a lo largo de la historia. Y eso me parece significativo. Porque si los elementos del patrón se mantienen a lo largo de la historia, es que esto nos ha acompañado desde siempre. Deja de ser cultural y se convierte en una proyección de especie, porque igual acaba siendo eso, o se convierte en una realidad a la que no le hemos puesto ojos hasta ahora. Diréis, oye, ¿por dónde te mueves ahora en los ámbitos de investigación? Esta investigación, yo me encontré un día, eso lo explicaba yo ayer, una conversación interesantísima con una autoridad académica de mi universidad, en la que me decía, profesor Pastor, ¿qué hace usted metiéndose en estos líos? Me decía, si usted fuera un neurocientífico, vale, pero usted, que viene del ámbito de la comunicación, ¿qué nos vaya a nombrar sobre todo esto? Y parte de razón tenía, porque claro, ahora si no eres un neurocientífico no eres nadie. Tengo uno de mis grandes amigos, que es Diego Redolar, neurocientífico de la Autónoma y ahora en la Universidad de Oberta, que me ayuda en todo eso. Con eso os quiero decir que un tipo de investigación como estas, a la que uno dedica la vida, seguramente, como os decía antes, para nada, pero para mí es un sentido de propósito absoluto, me ha obligado a tomar posición ya después de 8 años. Entonces, yo ahora ya me muevo en la hipótesis de que los muertos comunican con los vivos. Esta es una hipótesis. Luego habrá que validarla o refutarla. Seguramente ahora, de cada 1000 personas, 999 dirán, oye, refútala porque no, pero esa es mi hipótesis. Y para trabajar eso, os aseguro que con una humildad académica a prueba de bombas, interlocuto cada día que puedo con físicos, con biólogos, con botánicos, con genetistas, con médicos, con expertos en técnicas de información e informática, con ingenieros de telecomunicaciones, con etnógrafos, con historiadores, con filósofos. Porque esto, si no lo hacemos entre muchos que aporten ciencia desde muchos lados, no sale. Y aún así, digamos, solo se trabaja para tener una hipótesis que pueda ser en algún momento validable de alguna manera. Bueno, como cumplo el tiempo respetuosamente siempre, me he dejado de contaros algunos casos, pero bueno, si nos encontramos por aquí, nos podemos ir explicando casos que yo he leído,
vivido, que habéis vivido vosotros. Y solo me queda daros las gracias por el ratito que os he robado de nuestra vida, que es un ratito que nunca más va a volver, y esperar que el trabajo que hago, que hacemos muchas personas, pueda servir para que vivamos con más conocimiento, con más luz y con más felicidad. Muchas gracias. Se me oye bien, ¿no? Vale. Buenas tardes, porque ya por la una mis compañeros os han dado buenos días y yo ya, por lo que es, os doy las buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer la presencia de tantos amigos, de tantas personas que en este día tan especial para nosotros nos habéis querido acompañar, que para nosotros es un motivo de profunda alegría. Antes de pasar a presentar al ponente siguiente que cerrará lo que es la jornada de la mañana, primero también agradecer a los conferenciantes que lo han precedido, David Santamaría, Marco Barreto y Luis Pastor, por su magnífica conferencia. Y ahora ya, pues bueno, proceder a la presentación de nuestro ponente, nuestro queridísimo amigo y compañero Jonas Purga, que nos faltan palabras porque a veces para agradecer pues, esa presencia suya aquí. Yo no me voy a extender mucho en el currículum magnífico que creo que sobra conocido, profesional.